profesor, compañeros. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les Buenas acabó de tardes. ir en estos Tardes. días de ayer y hoy que no nos habíamos hablado? Sí, sí, todo bien por dicha. Bueno, bueno, me encanta eso. Bueno, entonces permítanme, voy a compartir pantalla. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, correcto. Señor. Bueno, listo. Entonces está ahí el tema del ejercicio que teníamos pendiente, pero antes de que empecemos, tenemos, o mejor dicho, tengo una tarea pendiente con ustedes, una deuda. Una consulta que nos hizo Víctor y que yo les dije que se las trataba de aclarar de la mejor manera posible en la sesión de hoy empezando. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a tratar de aclarar porque no es fácil, esta temática no es fácil porque es una mezcla de conceptos entre químicos y físicos y no es sencillo a veces poder uno, como se dice popularmente, coger la idea. Bueno, quedamos, la pregunta de Víctor era, ¿qué diferencia puede haber entre fase y estado? Bueno, entonces, básicamente la fase, ¿a qué se refiere? Se refiere a una, digamos, característica de la materia, dentro de la cual se encuentran sus moléculas y que se puede observar, podríamos decirlo, de manera microscópica, mientras que el estado pues ya lo podemos observar nosotros de una manera macroscópica. Entonces, en la fase tenemos un sistema termodinámico donde todas sus propiedades, todas sus características físicas son uniformes y están separadas esas fases por unos límites que se pueden diferenciar, que se pueden distinguir, ¿sí? Eh, en el estado tenemos una forma en la cual podríamos tener nosotros diferentes fases. Yo no sé si sea tan fácil de comprender, pero por ejemplo, eh, con el agua nosotros tenemos una fase sólida, que es el hielo, tenemos una fase líquida, que es el agua líquida, tenemos una fase en vapor, que es el vapor de agua, ¿sí? Y en ese concepto, como les decía yo, que se manejaba termodinámicamente, pues podríamos nosotros pensar en hablar de estado cuando ya tenemos unas características que podemos observar macroscópicamente, a diferencia de lo que estamos haciendo nosotros inicialmente, que es irnos al detalle de esas propiedades que se mantienen homogéneas, ¿sí? Es como un proceso físico, por ejemplo, en el cambio de fase donde tenemos una transición entre una fase que tiene unos parámetros a otra que tiene otros parámetros diferentes. Mientras que en el estado estamos describiendo una materia o una región ya como de conjunto de de esas sustancias, de ese material. No sé si sea tan fácil de comprender el concepto. ¿Sí? Oh, entendido. Muchas gracias. La fase nos presenta unas porciones físicamente homogéneas en propiedades y que mecánicamente son separables del sistema. Ah, no sé de qué otra manera hacerlo, créame que no es sencillo, no es sencillo, busqué formas como para
poderlo presentar a ustedes de una manera amigable, pero no sé si lo haya conseguido. No sé si he podido como dar a Sí, comprender un sí, poquito lo que es sí, el todo bien. alcance. ¿Me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Sí, sí, todo bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, bueno, Víctor, perfecto. Bueno, entonces vamos a irnos a la solución del ejercicio. ¿Tuvieron oportunidad de mirar el ejercicio? A ver cómo lo podemos resolver. Si queremos calcular cuánto calor, ¿qué sería lo primero que tendríamos que hacer nosotros para ese procedimiento? Eh, ¿Calcular qué? sí, en La este caso, masa, contar. Ajá, ¿Sí? correcto. ¿Calcular qué? Perdón, no la escuché. masa, calcular la masa. La masa, sí, señor. Entonces, la masa es lo primero que nosotros tenemos que calcular para poder resolver este ejercicio. Entonces, ¿cómo calculamos la masa? Sí, en este caso, Qué necesitamos para calcular la masa? la densidad del cobre y el volumen de este cubo. Necesitamos, exacto, necesitamos la densidad del cobre, ¿sí? Y necesitamos calcular el volumen del cobre. Tenemos allí. ¿Cuánto nos da el volumen y cuál es la densidad y cuánto nos da el volumen? Vamos a ver. Decíamos que la densidad era ¿cuánto? 8.966 kilogramos por metro cúbico, creo. Sí, 8.960 kilogramos por metro cúbico. Exacto, listo. ¿Y el volumen cuánto es? En metros cúbicos, ¿cuánto es el volumen? ¿Cómo calculamos el volumen? El volumen me dio a mí 6 a la menos 4 metros cúbicos. No sé si estuvo bien. Yo creería que le dio muy grande. Pero 6 por 10 a la menos 4. 0.00006. Bueno, sí, tal vez un poquito grande. ¿Cómo lo calculó? Lo que pasa es que allí como, bueno, no sé si está bien, es porque el espesor me da muy poquito, pero bueno, calcula el perímetro ¿Cuál del tubo. perímetro? Porque fíjese que el tubo tiene un espesor y con ese Exacto, espesor tiene dos perímetros, uno interno y otro externo. exacto. Yo calculé el perímetro externo, ¿ya? Ajá, Y ahí me da la longitud, el recorrido en este caso, ese tramo para mí es una lámina doblada. Entonces, ahí me da el perímetro, después lo multipliqué por la longitud y me da los metros cuadrados de esa lámina. Y después la multipliqué por el espesor, que es un ajá. milímetro, es como un milímetro, ¿cierto? El espesor, tipo L, y ahí me dio ahí me dio el ¿Cuánto, metro. cuánto es el espesor de ese tubo que nos dicen que es de media pulgada de diámetro? Yo lo trabajé con un milímetro realmente, pero Mm, Bueno, creo que es un poco más, ¿no? sí. Bueno, yo había escuchado a don Víctor que era de 1.2 milímetros. Usé ese valor, entonces. Ajá. El espesor es 1.2, Víctor, porque la verdad, bueno, yo tengo otro dato distinto, tal vez, pues yo estoy equivocado, yo puedo estar equivocado, eso no se angustien por eso. A mí no me angustia eso, porque de pronto yo tomé un dato diferente. Pero ¿cuánto sería el espesor? Nosotros tenemos un diámetro exterior para ese tubo, el diámetro exterior, ¿cuánto es? Yo tengo un dato aquí que es 15.875 milímetros el diámetro exterior y el diámetro interior 13.843. No sé si estoy bien. pues
pues trabajé, serían 2 milímetros más o menos, ¿no? Más o menos a mí me da 2 milímetros. Pues trabajemos con ese. Yo creo que lo importante es como entender el Bueno, concepto. entonces vamos a mirarlo. Voy a ponerlo aquí y lo vamos a mirar a ver cómo nos va. ¿Vale? Y me van haciendo sus comentarios. Entonces, yo trabajé con este. Ahora, vuelvo y le repito, probablemente yo puedo haberme equivocado también. Eso, si me equivoqué, no hay ningún problema. Yo lo puedo reconocer sin dificultades porque, pues, a veces uno por el afán hace cosas a la carrera y se equivoca. Yo hice esta diferencia y me da un espesor de pared de 2,032 milímetros, que es la diferencia entre este diámetro exterior y este diámetro interior. ¿Sí? Consulté el calor específico a presión constante del cobre, me dio 0,385 kilojulios por kilogramo Celsius y la densidad del cobre 8.966 kilogramos por metro cúbico. El diferencial de temperatura, pues lo tenemos porque dice que está entre 320, entonces nos da 280. Yo lo que hice aquí fue sacar un diámetro promedio, ¿sí? ¿Por qué el diámetro promedio? Porque como tengo un diámetro interior que es menor que el diámetro exterior, entonces lo que hice fue un diámetro promedio y asumí como si desenvolviera ese tubo, lo desenvolviera y con ese diámetro promedio, pues yo lo que voy a hacer es calcular el desarrollo, ¿sí? Entonces me está dando aquí ese diámetro promedio por el espesor, pues me da una superficie multiplicado por la longitud, pues me va a dar un volumen y el volumen me está dando 0,00004529, o sea, 4,5 por 10 a la menos 2, 3, 4, 5, o Ah, 0,4 por 10 a la menos 4, no sé. No sé si estoy bien. Ahora ustedes revísenlo y si me pifié, me pifié. bueno, yo no tuve oportunidad de buscarlo, yo simplemente lo busqué el otro día de la clase. Y Ajá, entonces, atención, yo estoy sí, acostumbrado a entender que cuando se especifica el diámetro de tubería de cobre es el diámetro exterior. Cuando busqué en la tabla el miércoles, decía que el media pulgada era el diámetro interior. Y después eh, me di cuenta que usted pidió tubería tipo L. Entonces ajá. me di cuenta que yo estoy acostumbrado a trabajar con la K, tipo K, que es para refrigeración. Sí, Entonces señor, yo también. el 2 milímetros me resulta muy grueso, Sí, pero nada, es un asunto de buscar la fuente oficial que no tuve de que buscar. apreciación, sí, sí, es cierto, eso es verdad, sí. Entonces, pensé que era por el tipo de cobre, No, porque puede ser. A la hora de la verdad, mire, a la hora de la verdad aquí, pues yo no me voy a pegar de los números exactos. ¿Qué es lo que ajá, más me interesa? y el Que concepto. exacto, perfecto. Esa es la idea. Esa es la idea, Víctor. El concepto, ya que no es no es 2,032, sino es 1,2 o es 2,3, no importa. Lo que importa es el concepto de cómo estemos manejando, porque lo que usted dice es totalmente válido, ¿sí? Si yo tengo el cobre tipo K, tipo L y tipo M, yo normalmente en las instalaciones siempre especifico tipo K, porque yo trabajo refrigeración y yo especifico tipo K por seguridad y por muchas otras condiciones, ¿sí? Yo con la tipo L casi nunca trabajo. En acondicionamiento de aire, muchísimas personas trabajan con tipo L. E incluso tienen la osadía de utilizar tipo M. Y aun cuando esa tubería solamente se utiliza para ciertos aspectos domésticos, como es la conexión de los sistemas de gas de los calentadores nada más, que son tramos muy cortos y todo eso. Pero bueno, al final lo que más me interesa es el concepto del ejercicio. Entonces, pues aquí calculamos, ¿qué hice yo? Perdón, me salí de aquí, perdón. Voy a, voy a quitar esto de aquí, ya, gracias.
Entonces, ¿qué hago yo? Estoy calculando ese volumen y a partir del volumen con la densidad, pues voy a calcular la masa. A mí me está dando acá una masa de 0,4 kilogramos. O sea, 400 gramos pesa ese tramo de tubo. ¿Sí? Y el calor que estaríamos transmitiendo nosotros, que corresponde a la primera pregunta, ¿cuánto calor se debe invertir? ¿Sí? Para pasarlo de 20 a 300. ¿Sí? Entonces, eh, ese calor va a ser la masa por el C sub P por el delta T. Pero ese calor va a ser 43,12 kilojulios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Bueno, ahora Sí, nos señor. preguntan, Perdón, excepto que me queda la duda de que esa masa sea muy alta. No me imagino que un tubo de media de 1,5 metros pueda pesar medio kilo. Pero bien, de nuevo, es el concepto que sí, estamos viendo. Sigue sí, adelante. sí, sí. Bueno, digo, yo puedo haberme equivocado ahí haciendo alguna operación o de pronto tomé un dato que estaba mucho más grande que cualquier cosa y pues de entrada yo ofrezco disculpas, pero lo que más me interesa en este momento es el concepto. Ok. ¿Sí? Ahora, hablamos cuál es la velocidad de transferencia de calor. Cuando nos piden velocidad de transferencia de calor, ahí es donde entramos a jugar con ese dato pequeñito que nos dan al final, en 5 minutos, porque nosotros necesitamos hacer esa transferencia en un tiempo determinado. Entonces, ahí es cuando nosotros vamos a hacer este ejercicio. El diferencial de 5 minutos, entonces, el flujo de calor va a ser esa cantidad de calor que nosotros estamos suministrando, que es el 43,12 kilojulios, pero dividido los 5 minutos. Y los 5 minutos son 300 segundos. Entonces va a ser 43,12 kilojulios dividido 300 segundos. Pues vamos a tener la relación kilojulio segundo que corresponde a kilovatios, que me mide a mí el flujo de calor. Flujo de calor siempre lo medimos nosotros en kilojulios por segundo o en kilovatios. Y esa es la forma como nosotros especificamos la transferencia de calor o la carga térmica que necesitamos nosotros en nuestras instalaciones. Y estos kilovatios son los que nosotros hacemos equivalentes a caballos, HP térmicos, o hacemos consecuentes con los BTUs hora o con las calorías y con otras unidades que muchas personas acostumbran a utilizar. ¿Sí me explico? Entonces, ¿esto qué significaría? Que vamos a tener aquí un flujo de 0,14 kilojulios segundo, o sea, 0,14 kilovatios de térmico para el ejercicio que nosotros estamos haciendo en el momento. ¿Alguna inquietud hasta ahí? ¿O ahí ya vamos bien? No, señor, vamos bien. Bueno, pues vamos a devolvernos a la tercera pregunta. Una ¿Qué hubo, pregunta. ¿Qué hubo, Víctor? Dele. Usted sabe que cuando yo leí el enunciado, que dice, ¿cuál es la velocidad de la transferencia de calor? Ajá. Cuando hablamos de transferencia de calor, hablamos de calor en tiempo. Entonces ya la velocidad, digo, bueno, acá hay que estar pidiendo él porque la velocidad está, yo entendí el concepto, ¿verdad? Una cantidad de calor en un tiempo determinado. Digo, al final el calor, la unidad de calor ya va a tener el tiempo de manera implícita, contenido. Y efectivamente, si al final obtenemos kilovatios o BTU por hora, ese es el calor, pero el concepto de velocidad ya está. Cuando No lo, es cuando lo otro tenemos, concepto adicional, no es no, otro concepto. cuando lo tenemos como kilovatios, ya estamos teniendo en cuenta el flujo, o sea, la velocidad con la Correcto. cual estamos haciendo la transferencia. Cuando no lo tenemos así, sino simplemente estamos haciendo el cálculo básico, como es el ejercicio primero de calor que tenemos que invertir, ahí no estamos teniendo en cuenta la velocidad, o sea, en cuánto tiempo estamos haciendo esto. Entonces, por eso no nos da kilovatios, por eso nos está dando solamente en kilojulios. ¿Sí me explico? Sí, pero
Perdón, si puede volver a la diapositiva esa, por favor. Si hablamos de kilojulios solamente, la otra, Ahí. 43.12 kilojulios, Ajá. es una unidad de energía, Sí, no de claro. calor. Es energía térmica. Pero Ok, estamos hablando de calor específico y el calor específico está asociado sí, justamente con esa transferencia térmica. una cantidad finita de energía. Ok, Sí, sí. bien. Ahora es un poquito más claro, Víctor. Sí, sí, perfecto. Ok, No hay problema. listo. Gracias. Entonces, no, señor, con gusto. Ahora ¿qué nos piden? Esa velocidad de transferencia por unidad de superficie. Entonces, caramba, ahí sí ya nos toca venirnos a hacer el ejercicio complementario a este que acabamos de hacer aquí, esos 0,14 kilovatios o 0,14 kilojulios segundo por unidad de superficie. ¿Cuál es la superficie que tenemos? Creo que aquí, creo que aquí hay un error. No sé si el error está aquí o está en el dato anterior con respecto al diámetro, ¿sí? Eh, la superficie es 2pi r por L, ¿sí? Sí, ahí Y, están tomando el diámetro. y que yo no sé si me equivoqué aquí o me equivoqué en el valor anterior, pero alguno de los dos tiene un error. Pero bueno, entonces será 2 por pi por el diámetro promedio por L y me está dando a mí una superficie de 0,14 metros cuadrados. Y ojo que estoy hablando de superficie, no estoy hablando de área, estoy hablando de superficie porque no puedo hablar de área. Hablar de área es un error gigantesco. Es exactamente el mismo error que hablar de grados centígrados en temperatura. Entonces, no debemos hablar de área, debemos hablar de Vamos, iba, ¿y por qué? superficie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la ¿Cómo? diferencia? ¿Cuál Ya es le la voy diferencia? a, ya Sí. les voy a explicar más adelantico. Lo voy a dejar con las ganas durante un rato, pero más adelantico vamos a hablar de ese concepto. ¿Por qué es un error hablar de área? Y debemos hablar de superficie. Y vuelvo otra vez al cuento. Así nos lo enseñaron muchos profesores o instructores, porque ese es otro concepto que yo tengo desde hace muchísimos años. Y tuve, cuando hice mi posgrado en pedagogía, tuve una discusión fuertísima con un ingeniero, un físico que era doctorado en física por estos conceptos de los que le estoy hablando, el concepto las unidades en temperatura, en superficie, en presiones y en otras cosas, porque pues uno se acostumbra a la jerga popular y muchos textos están traducidos de esa manera. Y para mí, las ciencias, estas ciencias, la física y la matemática, son ciencias exactas. Y como ciencias exactas, no pueden tener errores de ese estilo. No lo pueden tener. Entonces, después yo les explico por qué. Y bueno, alguien dirá que yo soy demasiado pragmático, demasiado acartonado, demasiado cuadriculado. Probablemente sí, pero considero eso, que si es una ciencia es exacta, no puede tener ambigüedades en la utilización de unidades de medida. Y eso tiene su lógica, obviamente. Bueno, entonces vámonos aquí con el concepto de lo que estamos trabajando. Entonces ya no vamos a hablar del Q punto mayúscula, sino del Q punto minúscula. ¿Por qué? Porque lo estamos asociando a la superficie sobre la cual está trabajando. Entonces son 0,14 kilovatios que teníamos en transferidos a 0,14 metros cuadrados de superficie. Entonces, esa transferencia que estamos haciendo nosotros en realidad es de 1 kilovatio por cada metro cuadrado de ese tubo de cobre. O sea, por cada metro cuadrado yo estoy transfiriendo 1 kilovatio. Como el tubo no tiene 1 metro cuadrado, sino tiene mucho menos de 1 metro cuadrado, pues por eso es que me da 0,14. ¿Sí me explico? Sí, señor, bien. ¿Sí está claro para todos? Sí, está claro. Nada más tenía ahí
consulta, más que todo ¿Qué con hubo? nomenclatura. Sí, Eh, Oscar, ¿qué hubo? Ahí donde usas primero Q minúscula y Q mayúscula, digamos, es como y el punto es como por algún estándar. A ver, es una nomenclatura matemática. Cuando yo trabajo flujo que está relacionado con el tiempo, tengo que incluir el punto porque el punto que me está indicando a mí, un flujo. O sea, esto es flujo de calor. Mm, Esto es ujú, flujo de calor y ya me significa cantidad de calor por unidad de tiempo. Y entonces se le coloca el punto para distinguirlo de esa carga térmica que tengo arriba, que es, digamos, como, no sé cómo llamarla, como no es flujo, yo diría que es como, entre comillas, estacional. ¿Sí? ajá. ¿Sí me explico? Ya, Y como sí. aquí, como el flujo lo estoy referenciando a otra unidad, que es la unidad de masa, perdón, unidad de superficie, entonces ya no lo puedo dejar como Q mayúscula porque ya la tengo especificada para el flujo global. Mm, Esta, como ya es unitario por unidad de masa, entonces tiene que ser una Q minúscula, pero sigue siendo punto porque es un flujo de calor por ujú, unidad de superficie. muy bien. Sí. Igual podríamos eventualmente hacerlo por unidad de masa, ¿no? También. ¿Listo? Perfecto, gracias, profesor. Bueno, no, señor, con gusto. Entonces vamos a hablar de medición de calor. Pues a nivel de laboratorio, nosotros podemos hacer medición utilizando lo que se conoce como el calorímetro, ¿sí? Calorímetro es un aparatico que se trabajó muchísimos años hace eh, para hacer todo este tipo de ensayos a nivel laboratorio, ¿sí? Entonces, en el calorímetro se trabaja con una sustancia de referencia. Pues hay un líquido de referencia del cual conocemos nosotros sus propiedades y con base en esa información hacemos el análisis de otras sustancias y por comparación, igual que lo hacemos cuando hacemos la medición de la temperatura, ¿sí? Igual que lo hacemos cuando hacemos la medición de una longitud o de un tiempo o algo así, pues nosotros determinamos el calor de los cuerpos. Entonces, hablamos de un elemento que se conoce como calorímetro. ¿Alguien sabe qué es o cómo funciona un calorímetro? ¿No? Ahí, no importa. No importa si nadie sabe, no se angustien por eso. Pero me interesa saber de pronto si alguien sabe o alguien escuchó hablar del calorímetro. Víctor no escuchó hablar del calorímetro, yo creo que sí. Bueno, sí, sí, es digamos, un sistema de una masa controlada, se le aplica una transferencia de calor y se mide la diferencia de temperatura en un tiempo determinado para saber la cantidad de calor que recibió o se dio, dependiendo cómo sea Sí, el flujo de sí, calor, ese es el concepto. Es sí, un así sistema es. controlado, aislado, digamos, bien aislado, Ajá. se pueda determinar la energía un antes y un después. Correcto, sí, señor. Entonces, es un instrumento, como dice Víctor, aislado. Se utiliza básicamente para medir la cantidad de calor que se libera o que se absorbe por otra sustancia. Y podemos determinar el calor específico de un cuerpo a partir de esa comparación con el calor específico del cuerpo o la sustancia que nosotros ya tenemos allí establecida, conocida. Y normalmente, ¿con qué trabajamos? Con el agua, que para nosotros es lo más fácil que hay. Y se trabaja con un concepto bien interesante que es el equilibrio térmico. Entonces, hace uno las mediciones, ¿hasta cuándo? Hasta cuando tenemos la misma temperatura en esos dos elementos. ¿Cómo es ese calorímetro? Esta es la presentación de ese calorímetro. Es un envase, ¿sí? Una caja cerrada, sellada,
que tiene un termómetro, ¿sí? Tenemos un vaso interno, material aislante. Dentro de ese vaso interno colocamos agua. Del agua ya conocemos nosotros el calor específico, ¿sí? Conocemos las características y las condiciones en las cuales está y colocamos un cuerpo allí dentro del agua, ¿sí? Y a ese cuerpo que le queremos averiguar, pues el calor específico de ese cuerpo. Entonces simplemente lo hacemos por comparación. Ya el resto es un ejercicio de, de matemática, de hacer de tomar unos datos y popularmente lo diría uno sumar, restar, multiplicar, dividir y ya, y puede uno obtener el valor. De ese ejercicio nació el concepto de lo que se conoce como la caloría. Ese concepto de la teoría del calórico fue desarrollado por Nicolás Clement y se expresa en términos de caloría por kilogramo, ¿sí? La transferencia de calor que podemos pasar de un cuerpo a otro. Fue lo que Nicolás Clement determinó como calórico, ¿sí? Estamos hablando de 1824, ¿ya? Y se dice que es la cantidad de calor necesaria para generar el aumento de temperatura en 1 grado a una masa de agua de 1 gramo y que pase de 14,5 Celsius hasta 15,5 Celsius. Y allí nació el concepto de la famosa caloría gramo, que pues se trabajó durante mucho tiempo y ya nadie tiene ni idea de qué significa eso. ¿Alguno de ustedes había escuchado hablar de la famosa caloría gramo? No recuerdo. Sí, me imagino. Y lo más probable es que ni siquiera se lo hubieran mencionado en su época de estudiante. No me extraña. Sí, sí, probablemente no. Sí, no, yo le creo. Y si le preguntamos a los estudiantes actuales, pues ni para qué les preguntamos. Eso es eso es alterarles la capacidad, la tranquilidad mental, diría yo. ¿Porque se ríe, hombre? ¿Por qué dice, por qué se dice de 14,5 hasta 15,5? Bueno, porque así la definió el señor Nicolás. Él la definió así, porque son condiciones que son más o menos de manejo ambiental estándar, estable. Condiciones térmicas de ambientales muy genéricas. Oh, ok, listo. ¿Sí? O Bueno, sea, el concepto va incluyendo ese desde 14 hasta 15,5. sí, de 14,5 a 15,5, o sea, elevar 1 grado, o sea, pasar de 14,5 a 15,5 a 1 gramo de agua. A eso se ¿Sí? le conoce como caloría gramo. ¿Sí? Caloría gramo, sí, señor. Ok, listo. De acuerdo con ciertos análisis o desarrollos, se ha establecido este valor de caloría. eh, en las tablas de propiedades de vapor se habla de que la caloría equivale a 4,1868 julios. Y para algunos procesos termoquímicos se trabaja con caloría de 4,1840. Entonces dice, pero es que uno es 40, el otro es 68 y son como milésimos o 10 milésimos de unidad. Bueno, pero es que en un cálculo grande eso pesa, eso vale. Entonces nosotros trabajamos normalmente con propiedades de vapor, entonces pues trabajaríamos con 4,1868 julios como valor de la caloría. Ahora, por cultura general, como se podría decir así, jovialmente,
Pues vamos a mirar cómo funciona el calorímetro. ¿Sí? Entonces, en el calorímetro colocamos una cantidad determinada de agua dentro del recipiente y leemos la temperatura que registra. Pues medimos, registramos los cuerpos que nosotros vamos a estudiar, colocamos el cuerpo adentro y cerramos herméticamente. Entonces, ese choque va a generar un cambio de temperatura. Puede que suba o puede que disminuya, ¿sí? Y registramos el dato de la temperatura que vamos a obtener después. Obviamente, ¿cuál va a ser la temperatura? Temperatura de equilibrio. ¿Sí? Como está sellado, lo que tenemos que hacer es medir la temperatura cuando ya está en equilibrio, o sea, cuando ya no tenemos variaciones de temperatura en nuestro termómetro. Entonces, cuando tenemos la temperatura, hacemos la diferencia entre esas temperaturas y como tenemos la cantidad de agua, pues hacemos el cálculo de la energía que está ocurriendo en la reacción y a partir ya de esto, pues ya podemos determinar calor específico y todo lo demás para el material. No vamos a entrar en esos detalles al final. Al final de cuentas, nosotros necesitamos el valor del calor específico de una sustancia, simplemente entramos a las tablas y la consultamos y ya. Y ustedes, que la mayoría de ustedes son expertos en utilizar las redes y Google y todas esas cosas, entonces pues me imagino que para ustedes no debe ser difícil hacer el ejercicio de cálculo de ese nuevo valor. A Bueno, propósito, ¿qué hubo, Víctor? Dele. a propósito, ya no es Google, profesor, es inteligencia artificial. ChatGPT, yo uso Copilot, por ejemplo. A Google y Wikipedia ya pasaron. Okay. Sí, ya está pasado de moda. Ya son obsoletos y por consiguiente muchos de nosotros ya nos consideran obsoletos también. Bueno, gracias, Víctor. Sigamos. Voy a hacer una pregunta curiosa. Vamos a pasar a otro concepto importantísimo para manejar nosotros aquí. ¿Qué significa esa expresión presión? ¿Qué es la presión? ¿Quién me puede decir qué significa la presión? Hubo todos al tiempo, no, de a uno. La fuerza con la cual se transporta un fluido. Fuerza con la que se transporta un fluido. Bueno, no sé, bueno, dejémoslo así, a ver qué pasa. Pues miramos, Los sólidos también están sometidos a presión, los gases. Bueno, los sólidos. Ok, los sólidos están sometidos no a solamente presión. el fluido. Sí, los gases, el vapor de las sustancias en fase de vapor también están sometidas a Sí, presión. sí, pero De hecho, si de hecho es lo asumimos el que vapor, hacemos, sí, si de asumimos el hecho, vapor como fluido, él no se refería necesariamente a líquido solamente. Pero nada, sí, los claro, sólidos también están sometidos a presión. sí. Líquido o vapor y eso está sometido a presión. De hecho, así trabajamos nosotros refrigeración. Y si no, no podríamos hacer refrigeración. Pero, ¿qué significa? ¿Qué representa la presión?
La fuerza por unidad de superficie. Fuerza por unidad de superficie. ¿Quién me dijo? No, no me di cuenta. ¿Oscar? Oscar. Ujú. Creo que Oscar ya cogió la idea de que no es área sino superficie. O usted ya utilizaba el concepto de superficie en vez de área. No, realmente no los. A veces usaba uno y, o sea, indistintamente usaba uno u otro. Mi invitación es que utilice siempre superficie. Ujú, Después muy les bien. digo por qué. Ahora más adelante les digo por qué. Entonces, listo, sí. Es una magnitud física. ¿Qué nos relaciona? La intensidad de una fuerza perpendicular ejercida sobre una superficie determinada. Ahora, esa fuerza perpendicular, ¿quién la puede ejercer? Cualquier sustancia. Puede ejercerla un sólido, puede ejercerla un líquido, puede ejercerla una sustancia en fase de vapor, lo que sea. Puede ejercer esa fuerza sobre otra superficie. ¿Qué es lo que está interviniendo como parte importante? La intensidad, ¿sí? Y y hay otro detalle que es bien interesante, que dependiendo de la intensidad nosotros podemos o no, incluso deformar esa superficie sobre la cual se está trabajando. ¿Ok? Y la relación es muy sencilla. La relación es presión igual a fuerza dividido superficie. Y ahí hay algo que es supremamente clave, que si la superficie es grande, a la misma fuerza, si yo mantengo la fuerza, pero la superficie es muy grande, la presión se disminuye. Si la superficie es muy pequeña, la presión se aumenta con la misma fuerza. ¿Sí? Entonces, fíjese el ejemplo que hay al final. No es lo mismo tener la punta de una puntilla que la punta plana de un bastón, con la misma fuerza. No es lo mismo. ¿Sí? Una persona que está ejerciendo presión al caminar con un bastón que tiene una superficie pues bastante más grande que la cabeza de que la punta de una puntilla, pues obviamente va a tener un efecto distinto que si le ponemos en el extremo del bastón, en vez de esa superficie, una puntilla. Probablemente va a terminar clavando la puntilla y se va a quedar anclado al piso porque clavó la puntilla que estaba en la punta del bastón. ¿Sí? Y ojo que aquí viene el ejercicio que les iba a decir. No confundamos los términos área con superficie. ¿Por qué? Porque el área es una unidad de medida de superficie. Si yo le digo a alguien, mídame el área, estoy convirtiendo mi expresión en un error, no solamente gramatical, sino de concepto físico. Es como si le dijera, mídame el metro. ¿Para qué le mido el metro si el metro ya tiene un metro? O mídame el segundo. Segundo es un segundo, yo no lo, ¿a qué lo mido? A mí me dicen mídame el área, yo ¿para qué mido el área? Yo ya sé cuánto mide el área. El área equivale a 100 metros cuadrados. Un área equivale a 100 metros cuadrados. Los terrenos normalmente se trabajan venden y se comercializan por hectáreas. Y hectárea es una superlativo, tiene un prefijo que es hecto, que en el idioma español el prefijo hecto equivale a ¿cuántas unidades? ¿Alguien me dice? Oscar iba a decir algo, no lo escuchamos. Héctor hacía referencia a 100, pero 100. Hace, no mm, hacía, hace. Es que, ujú, bueno, le digo que el problema es que ya ni siquiera lo enseñan. Los colegios. Un hectómetro, ¿qué significa? 100 metros. mm,
Una hectárea, ¿qué son? 100 áreas. Y la hectárea, ¿a cuántos metros cuadrados equivale? 10.000. 10.000 metros cuadrados. Entonces, dividamos 10.000 entre 100. ¿Qué nos queda? 100. 100. Entonces, la unidad de medida del área son 100 metros cuadrados. Entonces, si usted dice fuerza sobre área, está dando por sentado de que la superficie sobre la cual está trabajando equivale a 100 metros cuadrados. Y eso es falso. Eso es falso porque la superficie puede ser 2 milímetros cuadrados. O puede ser 2 kilómetros cuadrados. ¿Sí me explico? Sí, totalmente. ¿Sí soy claro? Víctor, creo que tenía por ahí una pregunta No, bien, relacionada, ¿no? bien, todo bien. Ok, Ahora sí. sí, Entonces, por señor. eso les digo yo, los invito a que cambiemos ese chip que tenemos en la cabeza. Los grados centígrados no existen para la temperatura, son Celsius. Y las superficies se pueden medir en áreas, o en kilómetros cuadrados, o en decámetros cuadrados, o en miliámetros cuadrados. Me dicen miliámetros, ¿qué es eso? ¿Que mira un metro o qué? No, es que la O gente en, ya ni sabe o cuáles en son pies las unidades de medida. cuadrados. O en pies cuadrados. Eh, para los paganos, tal vez, Víctor, sí. Para quienes son paganos, tal vez sí, pies cuadrados. Quienes utilizan las unidades paganas, sí, pies cuadrados o pulgadas cuadradas. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? Ahora voy a preguntar. Bueno, no voy a preguntar. Vamos a mirar esto de una vez. Presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión atmosférica sabemos que es la presión que nosotros medimos en el sitio donde estamos. Depende de en qué lugar estamos ubicados nosotros. La presión manométrica es la presión que nosotros medimos con un manómetro. No es relojito que cargamos algunos o que otros no cargamos. Yo ya no lo cargo hace mucho tiempo. Lo cargan los técnicos con los que trabajo. ¿Sí? Y presión de vacío. Presión de vacío, ¿qué significa? Que es una presión que está por debajo de la presión atmosférica. Cuando yo hablo de hacer vacío, de lo que estoy hablando es de eliminar el aire que está dentro de un sistema con la consecuencia de disminuir la presión que tengo dentro del sistema. ¿Y qué presión tengo en el sistema? Presión atmosférica. Entonces disminuyo la presión atmosférica. Me bajo de la presión atmosférica. Aquí hay una gráfica que espero que la podamos comprender muy bien para poder aclarar las cosas. Aquí tenemos al lado izquierdo presión atmosférica. Encima de la presión atmosférica tenemos la presión manométrica y la suma de ellas dos a la izquierda que nos muestra la presión absoluta. Ahora, trabajando sobre la presión atmosférica, cuando yo hablo de hacer vacío, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando una presión inversa porque estoy extrayendo. Aquí en presión manométrica yo sumo. Aquí en presión de vacío yo resto. Entonces, resto presión de vacío de la presión atmosférica. Le resto la presión de vacío. Y la diferencia entre esa presión atmosférica
Y la presión de vacío me da a mí la presión absoluta. O al revés, la resta de la presión atmosférica menos la presión absoluta me da la presión de vacío. Cualquiera de las dos es válida. ¿Se comprende bien este concepto aquí? ¿O hay alguna inquietud con el concepto en esa figura? Yo tengo una pregunta. O sea, ahí mi Sí, inquietud es que hay dos formas de hallar la presión absoluta, ¿sí? O sea, gráficamente, o sea, dependo si tengo la presión manométrica o la presión de vacío para hallar la presión absoluta. sí, señor. Si Oh, tengo presión manométrica, porque estoy haciendo un ejercicio de presurizar un equipo, entonces la presión absoluta va a ser mayor. ¿Por qué? Porque va a ser la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica del lugar donde yo estoy trabajando. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque muchos parámetros de trabajo a nivel de la carga de refrigerante de los sistemas me especifican a mí presiones absolutas y nosotros nos basamos únicamente en la presión manométrica, no tenemos en cuenta la presión atmosférica y por eso los sistemas de refrigeración quedan mal cargados porque no sabemos qué es lo que estamos haciendo. ok, vale, profe, gracias. Ahora, ¿qué sucede si yo hago vacío? Igual, si yo hago vacío también me baso en la presión atmosférica porque a esa presión atmosférica es a la que le quito esa presión de vacío. Y la verdad que yo estoy seguro que muchísimas personas no han caído en cuenta que cuando hacemos vacío, estamos quitándole presión a la presión atmosférica, porque no nos han explicado los conceptos como debe ser. Y aquí tenemos una presión absoluta que va a ser menor que esa presión atmosférica. ¿Vamos bien ahí? Sí, señor. No, perdón, tengo una inquietud. Yo, Víctor. Si el joven que habló preguntó, hay dos maneras de medir eh, la presión absoluta. Ajá. Si me dan la presión de vacío, puedo determinar la absoluta, pero eso es sí, solo si tenemos la presión atmosférica. Sí. Sin saber la Claro. presión atmosférica, con la de vacío no puedo No determinar la podemos absoluta. hacer nada, no. Por eso partimos de la presión atmosférica y tenemos que saber la presión atmosférica, o sea, la presión del sitio donde estamos trabajando. Perfecto, eso es lo que quiso significar. Sí, señor. Que no es solamente la de vacío. No, 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 tenemos que tener la atmosférica. Igual que si tenemos la manométrica, también necesitamos la atmosférica para poder tener la absoluta. La atmosférica siempre la necesitamos, siempre. Bueno, a menos que midamos, eh, no, si yo mido con el vacuómetro, por ejemplo, para hacer vacío, se mide presión absoluta y eso es independiente de la atmosférica. No, no es, No, no es independiente. Véala, aquí está la relación, no es ajá, independiente. dígame, cuando yo mido con el vacuómetro, es la medida de la presión absoluta. No, está midiendo presión de vacío. No, el vacuómetro mide presión absoluta. Sí, pero Cuando tiene yo, que yo la tener en bajo cuenta la, a 250 micrones, a 500 micrones, es una presión absoluta. Eso es independiente de la no, atmosférica. no, pero esos 250 micrones, ¿qué significan? Que son Ajá. 250 micrones de una atmósfera, que es la presión base atmosférica que yo tengo para hacer la medida. Pero si yo estoy a presión en una ubicación cualquiera, con una presión atmosférica X determinada que es menor que la presión atmosférica, su vacuómetro no empieza a marcar desde una atmósfera para disminuir. Empieza a marcar desde el valor correspondiente o equivalente del lugar donde está. Su vacuómetro no arranca siempre
a medir de una atmósfera para abajo. La próxima sesión me comprometo a tener aquí una tabla de, Sí, ok, de perfecto. medición voy a anotarlo aquí porque si no se me olvida y ustedes me recuerdan, por favor, Ajá. la tabla de vacío en los sistemas de refrigeración. Y voy a ponerle la diapositiva y vamos a mirarlo para que les quede a ustedes claro, porque ese, ese concepto no puede variar. O sea, siempre para yo poder medir la presión absoluta, parto de la presión atmosférica. Sea sumando presión manométrica, porque estoy haciendo un ejercicio de aumentar la presión atmosférica, o sea, restando presión porque estoy haciendo vacío. Pero siempre tengo en cuenta la presión atmosférica, siempre. Aquí está, aquí en el dibujito está la relación y esa no cambia. Es una relación físico-matemática. Ya no puede cambiar. No nos quedamos convencidos, Víctor. No, no, lo buscamos para el lunes, no se preocupe. Sigue adelante, Me acuerda el lunes cuando lleguemos, por favor, de acuerdo. para que empecemos por ahí. Bueno, ¿estamos bien hasta aquí? Bueno, ahora viene un concepto que es muy importante y que muchas personas no, lo manejan indistintamente con una tranquilidad impresionante y yo estoy seguro que no conocen que están cometiendo un error cuando lo mencionan. Y es esto. Las presiones negativas no existen. No existe una presión negativa. ¿Por qué no existe? Volvamos al gráfico. Para que la presión fuera negativa, ¿qué tendría que estar yo? Por debajo de esta línea base que tengo aquí pintada. La presión negativa no existe. Todas las presiones son positivas. Lo que yo puedo tener de pronto es una presión de vacío, pero la presión de vacío no es negativa. Lo que sucede es que yo resto esa presión de la presión atmosférica. Entonces, fíjense que en muchos planos arquitectónicos o planos de instalaciones, sobre todo en entidades hospitalarias o instituciones de ese estilo, describen ahí, este cuarto tiene presión negativa. Mentira. Eso es falso de toda falsedad. El cuarto no lleva presión negativa. El cuarto lo que lleva es una presión menor que la presión que tiene el cuarto de al lado, o que la presión menor que tiene el corredor, o que la presión menor que tiene o un sistema que yo necesite allí. O el Pero exterior, o el o el exterior. exterior, sí, pero no existen presiones negativas, eso es falso. Y mírenlo aquí en el gráfico. En el gráfico se da uno cuenta claramente que no existen presiones negativas. No existen. Si mi presión de vacío llega al máximo, tengo una presión absoluta. Igual. No voy a tener una presión negativa jamás. Entonces, no existen las presiones negativas. Eso no es verdad. Ni física ni matemáticamente es cierto que existan las presiones negativas. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos claros hasta ahí? Por mi parte, sí, señor. ¿Alguien tiene alguna otra inquietud? ¿Alguien tiene inquietudes? Entonces vamos a seguir. Bueno, vamos a hablar de un concepto que es la presión de vapor. Y aquí empezamos a enredarnos la vida tal vez. Vamos a ver una serie de expresiones matemáticas que probablemente todas no las vamos a utilizar, ¿sí? Probablemente todas no nos convenzan porque algunas nos pueden inducir a
a tener algunos valores no muy exactos, no muy precisos, de pronto nos pueden inducir a alguna equivocación o alguna cosa, y lo digo por experiencia propia porque lo he comprobado en esas cosas, que hace uno el ejercicio de cálculo y le da un valor y toma otra ecuación, otra expresión matemática y hace el cálculo y le da otra cosa totalmente distinta y uno dice, bueno, ¿y entonces cuál es? Pero las traigo por cuestión informativa para que ustedes sepan qué es lo que está relacionado en los ejercicios de cálculo. ¿Bien? La presión de vapor la podemos trabajar con base en la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo. Ese diferencial de temperaturas nos permite a nosotros tener una idea de qué es lo que está sucediendo con la presión de vapor. ¿Sí? Ese diferencial de temperaturas multiplicado por la presión atmosférica, que depende de la altura sobre el nivel del mar en la cual estamos, por es un factor ciclométrico que tiene en cuenta temperatura y presiones y todo esto, ¿sí? Porque si yo meto una temperatura aquí y estoy trabajando con una presión, digo, ¿cómo voy a restarle una presión a una temperatura? No, este factor tiene inmersos esos valores que me dan, digamos, la correlación entre la temperatura y la presión. Y tengo aquí presión de vapor a la temperatura del bulbo húmedo, que esa la podemos averiguar, y tendríamos nosotros la presión de vapor de la sustancia en esas condiciones. ¿Sí? Es una forma de calcular. No voy a entrar en excesivos detalles de esta expresión matemática. Vamos a mirar aquí algo sobre ese factor ciclométrico del que estábamos hablando aquí, este A1, ese factor ciclométrico. Dice Celsius a la -1, ¿por qué? Porque es que está dividiendo, por eso dice Celsius a la -1. Entonces es 0,00120 cuando la velocidad del aire está entre 0 y 0,5 metros por segundo. Si la velocidad del aire aumenta, el factor cambia. ¿Sí ven? Esto para temperaturas ambiente que están sobre cero. Para temperaturas ambiente que están bajo cero, pues tengo otros valores diferentes. ¿Sí? Hay otra expresión con la cual se puede calcular presión de vapor, que es esta. 6,112 por E a la 17,7 por temperatura de rocío, dividido por la temperatura de rocío más 243,5. Estos son la temperatura de rocío medida en Celsius, y estos son valores tomados pues de procesos de laboratorio, y por eso resultan aquí ese factor de 17,7 y ese factor 243,5 y el factor 6,112 son datos que salen de procesos de laboratorio. Otra forma de calcularlo es con esta otra expresión. Presión de vapor será la presión de vapor saturado medida en hectopascales, además de todo, fíjense, hectopascales, o sea, 100 pascales, menos 0,66 por 10 a la 3 por P, que es la presión atmosférica, por el diferencial en temperatura de bulbo seco menos temperatura de bulbo húmedo, y eso por 1 más 1,146 por 10 a la 3 por la temperatura de bulbo húmedo. Y es otra forma de calcular. Créanme, me puse a hacer un ejercicio la otra vez y no conseguí datos equivalentes, iguales entre uno y otro dato. Entonces, tal vez ustedes recuerden que al principio, no sé si fue Víctor que me preguntó o alguno de ustedes que me preguntó, yo les decía que yo prefería seguir trabajando con la carta ciclométrica y haciendo el dibujo en la carta ciclométrica. Me gusta mucho más hacer el ejercicio en la carta ciclométrica. Aquí tenemos una presión de vapor saturado
del agua a presión normal en hectopascales, dependiendo de la temperatura a la cual está. Entonces, aquí nos vamos con décimas de grado para obtener la variación. Entonces, entre 0 y 1, pues tengo al 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Aquí ya tengo 1. Entre 1 y 2, pues tengo estos diferentes valores de presión medida en hectopascales. ¿Sí? Tenemos la tabla de 0 a 13 grados, de 14 a 26, de 27 a 39. ¿Por qué se terminará en 39? ¿A alguien se le ocurre por qué termina en 39? O mejor dicho, no en 39, sino prácticamente en 40 se termina. ¿Por qué creen que se termina por ahí en 40? ¿A ustedes les ocurre? Colóquenle un poquito de lógica y ya habíamos hablado algo de relacionado con esta temática del por qué las tablas llegan hasta ciertos valores. ¿Qué creen? No, una respuesta así rápida de alguno de ustedes. La temperatura respirable, eso fue. Temperatura ambiente, sí. La máxima a la cual el ser humano realmente puede Respirable. funcionar por ahí hasta 50 Celsius. Y cuando yo tengo una temperatura de 50 Celsius, la temperatura de bulbo húmedo, o sea, la temperatura húmeda, es mucho menor, está alrededor de 40. Por eso llegan las tablas, llega esa tabla hasta por ahí. Sí, señor, tiene que ver con eso, justamente. Esa es la idea. Tiene que ver con eso. Ahora podemos calcularla a partir de la temperatura de bulbo seco, ¿sí? Bajo cero, ¿sí? Con esta otra expresión, ¿sí? Y sobre cero con esta expresión. Y podemos calcular la presión atmosférica en función de la altitud, teniendo en cuenta que P sub cero es Hola, dejó de escucharse, que yo no escucho. Creo que el profesor salió de la llamada. Ujú. Ah, sí, sí. Si se salió, ya reviso. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, ahora Creo que por un momento me salí, se me cayó el sistema. Estoy volviendo a conectarme otra vez aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí, señor. correcto. ¿Sí? Bueno, ¿en dónde me quedé?
Estaba tratando de indicar a lo que hace referencia a esta expresión, ¿sí? Creo que era ahí. Ujú. Entonces Sí, correcto. hablamos de que P sub 0 es la presión a nivel del mar, Z la altitud sobre el nivel del mar, G aceleración de gravedad, R la constante universal de los gases, 287,04 metros cuadrados sobre segundo cuadrado Kelvin. Tm la temperatura media entre esas dos presiones, la presión atmosférica y la presión a nivel del mar. Para una presión a nivel del mar de 101,33 kilopascales, o sea, de una atmósfera, ¿sí? Eso es básicamente lo que nosotros tenemos. Y tenemos una tabla de presión en función de la altitud. Entonces, entre 0 y 1000 tenemos estos valores, entre 1000 y 1900 tenemos estos otros valores. No sé, ¿a cuántos está Víctor? ¿Cuántos nos dice que está? ¿Quiere que le diga? A 500 Claro. pies. Che, no, no, no. 150 metros, más o menos. No, Sí, sí, sí. 140 y algo de metros por el nivel del mar. Bueno, tenemos entonces una presión de alrededor de 1001. Esta presión está relacionada con los datos que estábamos viendo antes. Yo no vivo en la costa, vivo en la ciudad corazón, que no Ya, está a nivel. ok. Aquí en Bogotá estamos a 2550 más o menos, entonces estamos alrededor de entre 747 y 738. Realmente aquí la presión está más o menos 740. ¿Sí? No sé si, perdón, no sé si alguien quiera darnos el dato de la altitud de su ciudad y miramos aquí cuál es el valor. Sí. En Cali estamos a unos 1000 metros de 1000 altitud. metros. O sea que Estamos tendríamos una presión de alrededor de 899, ¿no? sí, señor, así es. Eso es. Bueno, ¿listos? Bueno, entonces, vamos a entrarnos en otro tema, en otro concepto que nos sigue complementando el espectro de conceptualización básica para poder trabajar la psicometría, y es humedad. Entonces voy a preguntar, ¿qué es humedad? ¿Quién me puede decir qué es la humedad? ¿Cuál de ellas? ¿Qué es humedad, Víctor? La humedad es una sola. ¿Cuál es la humedad? ¿Qué es humedad? Bueno, si se refiere a la específica, es la No. relación de masa. ¿Qué es humedad? ¿Qué es humedad? Así nomás. ¿Qué es humedad? Si hay alguien que no conozca estos conceptos, ¿qué cree que le contestaría si usted le dice, hay humedad en el ambiente? Bueno, ¿Qué es es humedad? agua. Entonces, Agua. H2O. Agua. Sí, señor. La Agua, pero medida no de agua en agua. el aire. ¿Cómo, perdón? La medida de la cantidad de vapor de agua en el aire. Agua en forma de vapor o en fase vapor. ¿Pero la humedad qué es? Vapor de agua disuelto en el aire atmosférico. Esa es la humedad. ¿Sí? ¿A causa de qué? A causa de la evaporación que ocurre de cualquier lecho, un río, un lago, el mar. ¿Sí? Ahora, la cantidad de agua en forma de vapor que esté en ese aire va a depender también de la temperatura.
Y ahí es donde entra ese instrumento de medición, conocemos nosotros con el nombre de higrómetro. ¿Ya? Este aparatico. Yo les decía que aquí al lado del escritorio mío tengo uno exactamente igual. Bueno, no exactamente igual, no, porque está ahí en la gráfica. Perdón. El que está en la gráfica tiene la carátula en inglés. Que yo tengo aquí tiene la carátula en alemán. No es exactamente igual, pero me mide lo mismo. A la izquierda tenemos otro tipo de higrómetro. Y fíjense lo interesante del concepto, ¿no? Estamos alimentando con agua una bolsa, recipiente, y ella va a pasar al otro lado del vapor y vamos a medir al otro lado el valor. Y a la derecha tenemos un higrómetro ya un poco más sofisticado, los que se consiguen en el mercado del electrónico, que nos permite tener mucha más información relacionada con la humedad que hay en el ambiente. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? El vapor de agua en el aire está en condiciones de saturación o está por encima o con valores que están muy cercanos a esa condición de saturación. Y como les decía, ese vapor de agua se produce a cualquier temperatura y está relacionado con la temperatura. Y siempre vamos a tener aire húmedo, siempre. La mayor composición de nuestro globo terráqueo, más del 70 y algo por ciento, 75%, es agua. Y por efecto de la radiación solar, pues se va a vaporizar. Y si se vaporiza, pues vamos a tener humedad. Vamos a tener vapor de agua disuelto todo el tiempo. Ese vapor disuelto es el que afecta las condiciones de bienestar o de confort, como se le conoce. Y afecta a los cuerpos, porque los cuerpos absorben esa humedad y los cuerpos reaccionan a esa cantidad de humedad. Yo personalmente tengo un problema gravísimo con los climas que son de temperaturas bajas, como el que tengo en Bogotá, ¿sí? La temperatura de Bogotá puede estar del orden de 15, 16 grados normalmente. Cuando está en 18 es una lotería y cuando se llega a subir a 20 todo el mundo se cocina y está renegando porque está cocinando el calor, ¿sí? Pero para mí personalmente es un problema. ¿Por qué? Porque se me reseca tanto la piel, especialmente la piel de mis manos, que se me abre la piel en los dedos. Se me raja. Alrededor de las uñas se me abre, se me raja, se me abre la piel y a veces pareciera como que me fuera a brotar sangre. Entonces me toca mantenerlas lubricadas para que no me ocurra ese tipo de problema. Si yo voy a un clima cálido, el problema a mí se me quita. ¿Por qué? Porque allá tengo más humedad en el ambiente. La baja temperatura me seca el aire y me mata, me friega. Cuando uno hace refrigeración o climatización, está haciendo eso, sacándole la humedad al aire. Por eso es que en un equipo de acondicionamiento de aire, todos los evaporadores, debajo de los evaporadores siempre tenemos una bandeja. En esa bandeja, ¿qué hacemos? Recogemos condensado. ¿Y ese condensado qué es? La humedad del aire. En el sistema de refrigeración hacemos lo mismo, con una gran diferencia, que como tengo una temperatura que es muchísimo más baja, pues entonces esa cantidad de condensado no escurre fácilmente, sino que se me pega a las paredes de los intercambiadores y se me convierte en escarcha y me bloquea el intercambio
térmico en los evaporadores. Y eso es lo que encuentra uno en los evaporadores de refrigeración. Los de conservación es de baja temperaturas, por ejemplo, conservando uno por allá 3 4 grados, ¿verdad? Eso es lo que sucede. Y tiene uno que estar colocando un sistema de calentamiento para eliminar esa escarcha. Y los diseños de los intercambiadores están asociados a la temperatura con la cual trabaja. ¿Por qué? Porque entre más baja la temperatura, mayor cantidad de escarcha puedo yo acumular. Entonces, la separación entre las laminitas o las lainas, como le llama popularmente, es un poco mayor para evitar ese problema. ¿Sí? Un gas es un vapor con un alto sobrecalentamiento. Por eso yo les decía a ustedes que en refrigeración nosotros debemos hablar de vapor y vapor sobrecalentado y no hablar de gas refrigerante. El gas refrigerante es ese vapor con un sobrecalentamiento alto para poder hablar de gas realmente. Entonces tengamos eso en cuenta y acostumbrémonos a trabajar con ese concepto, vapor. Muchas personas dicen, le colocó refrigerante, sí, póngale gas, cárguele gas. No le está cargando gas, le está cargando un refrigerante. Y normalmente lo que debemos hacer por norma de buena práctica en refrigeración no es ni siquiera cargarlo en fase de vapor, debemos cargarlo en fase líquida. O sea, no hablemos de cargar gas, hablemos de cargar refrigerante y tengamos en cuenta que la fase en la cual está en el proceso de intercambio es fase vapor o fase líquida. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, una pregunta. Cuando usted usa el Yo. concepto de saturación, ¿se refiere al aire? ¿O Sí, se está refiriendo al aire? sí, claro. ¿Al Está aire saturado? saturado de agua, Sí, sí, vapor perfecto. saturado. Cuando Ajá, de hablamos de vapor. vapor saturado es porque estamos en el punto máximo de Sí, 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 de capacidad de capacidad. suspensión Sí, de vapor. sí. Me quedé pensando el concepto de humedad que usted mencionó. Ok. Entonces, si uno entra a una habitación, digamos, de un sótano, con una humedad relativa muy alta, o cuando sale de un baño con agua caliente, que el espejo está empañado y las paredes y los muros, cuando yo dije ahorita que la humedad es agua, sin importar la fase, usted insistió que no, que es agua en estado eh, El vapor. de vapor suspendida en el aire. Sí. Pero sí, La humedad es vapor de agua presente en el aire y suelto en el aire. y la humedad que ya es rocío que cayó debido a un proceso de enfriamiento de un aire saturado, ¿qué es? Agua, entonces. Es por saturación, Agua, claro. Sí, es esa, agua. ya cuando ya se forman las bolitas Sí, sí, que yo puedo limpiar, eso ya es condensación, eso eso es ya es agua. agua, eso ya es Y la condensación. neblina es agua también. ¿Cómo? Bueno, sí, la neblina es agua. Lo que estoy significando es que usted dice que no es No, humedad. la neblina es una cantidad de vapor altamente concentrado que está a punto de condensarse ya. No, no, perdón, no, no. Yo tengo entendido que neblina, desde que yo vea algo en el aire, ya no es vapor de agua, Sí, es claro, agua. está altamente, tiene una concentración Si, muy alta, pero si esa mire, velocidad si es fuera, lenta, no, si fuera agua, y estaría lloviendo, entonces las Milton. gotas pequeñísimas de agua están suspendidas en el aire. Pero es vapor de ¿De agua, acuerdo? Entonces, vapor de agua. Cuando yo tengo ya agua, tengo lluvia. digo, cuando Si cae tengo, ya, pero si te, por si eso, el claro. proceso es, si el proceso Mientras si el tanto proceso está es rápido, disuelta en el aire. Y si está disuelta en el aire, está disuelta en fase de vapor.
Lo que pasa es que está en un punto muy cercano al punto de saturación. Ya, Bueno, muy nada, cercano al punto de saturación. ok. Muy, Para muy mí, cercano al punto de saturación. para mí, humedad era agua, no necesariamente solamente el agua que está en estado gaseoso suspendida en el aire, En sino fase también vapor. en fase de vapor, exacto. Eh, pues bien, adelante. Sí. Bueno. Eh, el vapor en el agua se produce a cualquier temperatura. Cuando hacemos ebullición, se produce vapor. Pero puedo tener, en fase sólida también puedo tener vapor. ¿Y por qué en la fase sólida tengo vapor? ¿Cuándo se presenta? Cuando entra en contacto con el aire que lo está cubriendo por encima, que está pasando por encima. Ahora, ese vapor está ejerciendo una presión encima del agua, siempre. Y esa presión que es el vapor solo depende de la temperatura que tiene el agua. Y la presión del aire no ejerce ningún efecto sobre la presión del vapor. Y hablemos ahora sí de humedad relativa. Entonces, ¿qué es la humedad relativa? Usted me ponía la pregunta, me decía que cuál de todas las humedades quería que hablara. Entonces, hábleme de una de las condiciones de la humedad relativa. Pero dejemos que alguien más hable, Víctor. Que alguien más hable. Pero claro, yo estoy contenido hace rato. David, diga algo, David, por favor. La humedad relativa es la cantidad de agua por unidad por cantidad de aire. Cantidad de agua por unidad de... Ay, ¿quién tiene otro concepto? ¿Quién tiene otra idea de qué es la humedad relativa? Vamos a ver, la que yo recuerdo es como la cantidad de agua en forma de vapor presente en el aire, digamos, en Ajá. relación a una condición de saturación, que es cuando ya el aire, digamos, no podría ya pues, tener más partículas de agua. Sí, sí, señor, por ahí es la cuestión. Entonces, sí, señor, gracias. Tenemos que tener en cuenta que Eso se mide porcentualmente, por efectivamente. eso se mide porcentualmente, sí, señor. Esa es la razón por la cual se mide porcentualmente. Entonces, depende de la temperatura y depende de la presión del sistema, pero es una relación. Y fíjese que aquí hablamos de relación de presiones, ¿sí? Relación de presiones. Estamos hablando aquí de presión parcial del vapor de agua y la presión de equilibrio a esa temperatura determinada, cuando el aire está totalmente saturado. Entonces, cuando yo tengo una cantidad de vapor disuelta y la relaciono con la cantidad máxima de vapor que podría estar disuelto en esa masa, en ese volumen de aire, en esa masa de aire, entonces es cuando puedo hablar de humedad relativa, porque estoy haciendo una relación de proporciones de lo que tengo con respecto a lo máximo que podría tener. Cuando yo digo que la humedad relativa, como la que me está midiendo ahorita este aparato, que es 90%, 89%, ¿eso qué me está indicando? Que tengo 89 del 100% que podría tener. Si yo tuviera el 100%, tendría todas las superficies aquí en mi cuarto, en este cuarto donde estoy, tendría toda la superficie mojada, literal mojada, porque ya empezaría, como se diría popularmente, empezaría a lloverme aquí adentro. Con una humedad de 100% ya me empieza a llover. Es lo que nos estaba diciendo Víctor hace un rato, ¿sí?
de que ya siento esa neblina y si yo me estrello con la neblina, se me queda la piel mojada y todo lo que yo estrelle contra la neblina queda mojado, queda impregnado de agua, de gotas de agua. Sí, porque está saturado, completamente saturado y empieza a depositarse. Eso es lo que va a pasar. Ahora, ¿cómo la presento yo normalmente? Pues como la relación entre la presión de vapor dividida por la presión de vapor saturado multiplicado por 100. Y multiplicado por 100, ¿por qué? Porque lo damos como una expresión porcentual. No decimos que tenemos una humedad relativa de 0,65. No, decimos del 65%. ¿Estamos bien? Sí, señor. Bueno, ahora, ¿qué será la humedad absoluta? ¿Qué será la humedad absoluta? Sin buscar en internet. Que si digo Google, Víctor me regaña. Entonces me toca decir que sin preguntarle a la IA, ¿qué será la humedad absoluta? ¿Ah? La cantidad de vapor de agua que está contenida en un volumen de aire seco. Entonces, esa cantidad de agua la medimos en gramos con respecto a volumen de aire seco, que lo medimos en metros cúbicos. Entonces será gramos por metro cúbico. Pero la humedad absoluta la podemos medir con esta expresión matemática, por ejemplo. 21,6 multiplicado por la presión de vapor, medida en kilopascales, dividido por la temperatura de bulbo seco del aire, medido en Kelvin, expresado en Kelvin, y multiplicado por este factor 21,6, y eso nos puede dar una medida de la humedad absoluta. ¿Sí? Ahora, ¿qué será la humedad específica? ¿Quién me puede decir qué será la humedad específica? Recuerden el concepto que significa o lo que significa la expresión específico en física. ¿Sí? Vamos a hablar de humedad absoluta. Decíamos humedad absoluta. Cantidad de vapor de agua, medida en gramos, contenida en un volumen de aire seco. Ahora, ¿qué será humedad específica? La cantidad de vapor de agua en gramos contenido en 1 gramo de aire seco, ¿no? Entonces, Bueno, no tan, bueno, podría ser en 1 gramo, pero lo normal es que nosotros lo medimos es en kilogramos. Sí, por ahí es la cuestión. Es la cantidad de vapor de agua medido en gramos que está contenido en 1 kilogramo de aire seco. 1 kilogramo de aire seco. Esa humedad específica se le conoce también como contenido de humedad. Y de hecho, en la carta psicométrica normalmente se expresa en esa forma, como contenido de humedad. No dice ya humedad específica, sino contenido de humedad. Así se le llama.
Entonces, ¿a qué se refiere eso? A la cantidad de humedad, ¿sí? Que se necesita para saturar 1 kilogramo de aire seco a una temperatura determinada. ¿Y cuál va a ser esa temperatura? La temperatura de saturación. Y esa temperatura de saturación es la que conocemos nosotros como el famoso punto de rocío o temperatura de rocío. ¿Entiendes? Observación, comentario. Tú, Me diga, llama la atención que usted lo mida en gramos sobre kilogramos. Yo ¿qué? tenía entendido que era dimensional. No, Eh, no, no. gramos sobre es masa sobre masa, porque dividir gramos entre kilogramos tiene una relación de 1000. Eh, Porque sí, es una proporción ajá. es una proporcionalidad, pero es una relación entre masas, pero no es adimensional, porque son gramos a kilogramos. No es gramo a gramo para que fuera adimensional, sino gramo a kilogramo. Porque un gramo de aire seco es una cantidad ínfima que casi no la podemos ni relacionar. Entonces, por eso se trabaja gramo por kilogramo, pero no es Vamos a ver. adimensional. En el sistema inglés hay dos unidades comúnmente usadas. Es libras sobre libras. Por eso es que me extrañó ver en el sistema inglés gramos sobre kilogramos, libras sobre libras, o también se usa granos de humedad. Esa es otra loquera de los Sí, ingleses, que la sí, relación es 7000 para poder manejar unos valores. Por eso, cuando uno mide la humedad específica en libras sobre libras, los valores son por 10 a la menos 5 o a la menos 4. Y entonces ahí sí, se introdujo el término granos de humedad, que vino de una relación arbitraria de la cantidad de granos de humedad que hay en una libra de maíz, creo. Y la relación es 7000. Y en el sistema inglés, ese es el valor que comúnmente usamos. Medir la humedad específica en granos de humedad sobre libras de agua. sí, se acostumbra a hablar de granos de humedad, pero aquí nosotros en el sistema No. internacional, que es lo mismo, o sea, el equivalente es exactamente el mismo, pero Sí, estamos sí, el hablando, el concepto, pero no la equivalente es el relación. mismo, sí. No, no, Bio- no, no. Y numéricamente tiene que ser lo mismo, porque usted no quiere Ajá. decir que porque está en sistema inglés, entonces tiene un valor de humedad relativa, de humedad específica diferente al que tiene. No, es exactamente el mismo valor. Usted no puede tener un valor diferente. La humedad específica es la misma en sistema Bien. inglés que en sistema internacional. Ok. Tarea para el Debe lunes. ser, debe ser exactamente igual. Debe ser exactamente igual. Es como si yo le digo cuál es la longitud de su pie. Su pie tiene una longitud determinada, que la mida en centímetros o la mida en pulgadas, no importa, pero es una sola longitud. Usted no puede tener un valor diferente de longitud. Hay una relación entre el sistema de medida inglés y el sistema de medida internacional. El valor no puede cambiar, es el mismo, es exactamente el mismo. De acuerdo. Exactamente el mismo. Lo voy a buscar Lo que sí, para bueno, eso que me dice que utilice ese factor y que lo llaman granos y que se inventaron los granos y toda esa vaina para poder justificarlo, bueno, eso me lleva a hacerle una pequeña invitación. Pásese al sistema internacional. Creo que es mucho más sencillo. Sí. No se rompa el cerebro llevándole la idea a una minoría en el mundo, porque es una minoría en el mundo. No se rompa el cerebro con esa minoría. Trabajemos con el sistema internacional, que lo trabajamos la mayoría. Es ¿Y mi dónde vamos a dejar los invitación. 400 CFM por tonelada? Dios mío. Pues Oh, déjelos entre el cajón, hermano. No ya, ok, necesitas, de déjelos acuerdo. entre el cajón. O las Déjelos entre el toneladas de cajón. refrigeración.
No, pues, pero ¿para qué toneladas? No necesita toneladas de refrigeración. Usted no necesita Bien. toneladas de refrigeración. Usted solamente funciona muy bien, con los kilovatios. Ya, no necesita ni caballos, ni, yo iba a decir otra cosa, pero de pronto No, vender un por molesto, molesto con el concepto, porque cuando a mí me pican, como yo digo yo, me pican la lengua, yo a veces me paso, entonces no necesita ni caballos, ni mulas, ni nada de esa vaina, solamente con los kilovatios funciona. Y ya, unidad es muy simple y sencilla. Mi invitación es a que se cambie de una vez. Bueno, entonces hablamos de humedad específica, ¿sí? ¿Y cómo se puede calcular? Pues se puede calcular con esta relación. eh, 18,02 por la presión de vapor, dividido 28,97 por la presión atmosférica menos la presión de vapor. Pero como les digo, esos datos los puede usted encontrar de una forma muy sencilla, ya tabulados. En las tablas de los libros de termodinámica se encuentra. Entonces es muy fácil averiguarlos y determinar las condiciones sin necesidad de ponerse a hacer este tipo de ejercicio. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a entrar a otro concepto interesante. Y vamos a seguir todavía viendo conceptos básicos para trabajar nosotros. Y creo que sí, alcanzamos a mirar este concepto antes de que se nos acabe el tiempo. Nos quedan 10 minutos. La sesión anterior creo que nos pasamos unos minutos. eh, Tal vez en esta no lo hagamos. Voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa para ustedes sensación térmica? Sensación térmica. ¿Qué significa sensación térmica? Para mí, yo lo veo, por ejemplo, como la temperatura que usted siente, digamos, pues en su cuerpo, pero también asociado a, bueno, algo que nosotros llamamos acá bochorno, que es como está muy relacionado a la humedad relativa, ¿verdad? Cuando es muy alta. ¿En dónde está usted, Oscar, para hablar de bochorno? En San José, Costa Rica. Ah, bueno, aquí también decimos bochorno, tranquilo. Sí, es una manera de decirlo. ¿Quién tiene otra idea? ¿Quién tiene otra idea? Nicolás, ¿qué idea tiene? ¿Qué es para usted la sensación térmica? No, pues, o sea, él también lo relacionó de la misma manera. O sea, uno, no sé, que salga en la madrugada acondicionada a una temperatura del hogar y sale a una temperatura, no sé, más fría, pues ahí es un cambio brusco de temperatura y pues una sensación térmica diferente. Ya. ¿Alguien tiene otro concepto? ¿David tiene algún otro concepto? Pues sensación térmica, como tu nombre lo dice, es pues, como la cantidad de calor sensible que se puede apreciar, ¿no? Bueno, vamos Me, a mirar el me voy a concepto. inventar una definición. Invéntesela, Víctor, invéntesela. Es la percepción que tiene uno de la temperatura de polvo seco del aire, influenciado por otros factores como la velocidad, la radiación, la vestimenta, muchos otros factores que adornan alrededor. Sí, sí, sí. Sí, podría ser también. Vamos a mirar una. Perdón, por eso la sensación térmica no tiene que ver necesariamente, exclusivamente con la condición de madrugada que mencionó
No, 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 no. Ese Es fue Nicolás. en Es cualquier una momento. percepción que se tiene en cualquier Sí, momento. sí, sí, sí. Él habla de madrugada porque, pues, supongo que es la que más le afecta cuando salen, ¿no? Pero la sensación térmica la puede tener uno a cualquier hora del día, en Ujú. cualquier parte también. Entonces, es esa reacción del cuerpo humano ante las condiciones del ambiente, básicamente. ¿Cómo percibe esa carga térmica del ambiente su cuerpo, su organismo? ¿Sí? ¿Con qué está asociada? Temperatura de bulbo seco. La temperatura de bulbo seco, ¿cuál es? La temperatura del aire, normal. Está asociada con el movimiento del aire, o sea, la velocidad del aire, y con la humedad relativa. ¿Sí? Es clave y por eso nosotros tenemos que tener muy claros estos conceptos cuando vamos a entrar a trabajar con psicometría. ¿Por qué? Porque la psicometría, ¿sobre qué se basa? Justamente sobre las características del aire, el comportamiento del aire y lo que nosotros percibimos de él. Y una de las cosas que percibimos es la sensación térmica, ¿sí? Temperatura de bulbo seco, es la temperatura que estamos viendo nosotros. Humedad relativa, ya lo vimos, ¿no? Es la que hay en el ambiente, que tengo yo ahí. Y la velocidad del aire, el aire se mueve, todo el tiempo se mueve. Nosotros no lo percibimos muchas veces, pero se mueve. Siempre está en movimiento, el aire no está quieto. El aire no está quieto, siempre está en movimiento. Basta con que uno mueva la mano para que esté moviendo el aire. Nosotros nunca estamos quietos. Por lo menos yo nunca estoy quieto. Yo nunca me puedo quedar quieto. Ni siquiera cuando estoy sentado, estoy quieto. Yo estoy sentado, estoy acomodado, ¿no? Y estoy moviendo los pies. Si me dicen quédese quieto, dejo el pie quieto, pero estoy moviendo los dedos dentro del calzado, del zapato. Y muevo las manos. Y voy a hablar y muevo las manos. Voy a explicar algo y muevo las manos, muevo la cabeza, muevo los ojos, muevo la lengua, la estoy moviendo todo el tiempo aquí. No me puedo quedar quieto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tiene de interesante? El cuerpo humano coge la energía de los alimentos, disipa calor al ambiente. La transferencia de calor la hacemos por conducción, por convección o por radiación. Y tenemos una transpiración. Esa transpiración requiere 2.450 kilojulios por kilogramo de agua evaporada. Y ese intercambio depende de la humedad relativa y de la velocidad del aire. Entonces, fíjense que la evotranspiración está asociada con estos fenómenos o estos procesos que nosotros estábamos mirando ahí, conducción, convección, radiación. Es una parte de la transferencia de calor que nosotros hacemos. Nosotros sentimos el calor, nos sentimos acalorados, ¿sí? Nos sentimos calientes. Ojo, no estoy hablando de calenturientos, es otra cosa muy distinta, no vamos a entrar en intimidades aquí. ¿Sí? ¿En razón de qué? De que eso lo estamos recibiendo por radiación o por convección o por conducción. Y tenemos transpiración. ¿Nuestro cuerpo transpira? Sí, claro, nuestro cuerpo transpira. Nuestro cuerpo elimina calor, elimina agua en función o en relación con la cantidad de calor que estamos recibiendo. Por eso sudamos. Hay personas que no sudan y eso es gravísimo para el organismo, pero hay personas que no sudan, pero uno las ve con la cara colorada y está seca la cara, pero está colorada, recalentado literal. Necesitan igual abanicarse o quitarse de alguna manera esa carga térmica del organismo, ¿sí? Entonces la sensación térmica es algo bien interesante de analizar. Aquí tenemos una tabla que nos muestra lo que sería un problema de congelamiento del cuerpo humano expuesto a viento sin sin una condición de vestimenta adecuada, como lo decía Víctor ahora, ¿no? Depende de la vestimenta también. Fíjense que ahí nos habla de vientos superiores a 64 kilómetros por hora
producen un efecto peligroso en el cuerpo humano. Peligrosísimo. Me está hablando otra unidad que yo no sé qué carajos se la inventan. Se inventan vainas solamente para enredarle la vida. Es que viento en nudos. Nudos. ¿Qué es un nudo de viento? No, hablamos de viento en kilómetros por hora. ¿Sí? Viento en calma, 8 kilómetros hora. 64 kilómetros hora, eso ya es bárbaro. En torno a 80 kilómetros hora lo mata uno, literal. A una temperatura, pongámosla aquí, de 0 grados. Fíjese qué pasa a 0 grados. La sensación térmica con un viento de 8 kilómetros hora es de menos 2,5. O sea, la temperatura ambiente está en 0, pero a mí me pareciera que está en menos 2,5. Y si el viento lo subimos a 24, me da la sensación de que está a menos 10. Si la velocidad de viento la subimos a 48, me da la sensación de que está a menos 17,5. Y si la subimos a 64, me da la sensación de que estamos a menos 20 Celsius. Y entre más yo me vaya a la derecha y más baje la temperatura, peor. Nosotros aquí en nuestro ambiente no tenemos esa condición, pero quienes sufren las estaciones, sí. Aquí tenemos otra tabla que nos habla del cálculo de la sensación térmica por efecto de calor y humedad. Y tenemos diferentes rangos de temperatura, ¿no? Tenemos rangos desde 20 grados en adelante, ¿sí? Y Pregunta, pregunta, pregunta. ¿qué hubo? ¿Por qué la tabla anterior no la tenemos la sensación térmica a valores de temperatura ambiente habitables, no en el caso de un invierno extremo? ¿Por qué no pasa de 10? Esa tabla, porque si la ponemos a valores más altos, podríamos hablar de no sé, de confort con ventilación, sin Ah, sí, tener... sí, sí, claro, claro. No, Ah, está de ajá. 10 para abajo justamente porque estamos hablando de la condición de baja temperatura y del efecto que le produce al ser humano, ¿no? Al cuerpo humano. Por eso está de 10 hacia abajo. Es que usted con una temperatura de 10 grados, usted está sintiendo lo que se conoce popularmente como frío, que no es frío, porque el frío en física no existe, ¿sí? En física el frío no existe, lo que existe es otra cosa que se conoce ¿con qué expresión? ¿Qué me puede decir? ¿Con qué expresión se conoce? Sí. Baja Ausencia de, temperatura. no, ausencia de calor. Ajá. Usted no puede decir yo tengo frío, no. Usted lo que debe decir es me falta calor. Entonces, cuando su parcera le diga, Víctor, le diga a su parcera, óigame, tengo frío, dígale, mire, búsquese otra disculpa. Dígame que quiere que la abrace, que le transmita mi calor o cualquier otra cosa, pero búsquese otra disculpa porque el frío no existe. ¿De Usted es acuerdo, una David? pagana. ¿De Le acuerdo, puedo David? decir, Y Nicolás y Pamela, no le vaya a decir eso a su parcero porque le va a decir lo que yo estoy diciendo. Búsquese otra disculpa. entonces, puedo pensar que si busco esa gráfica con valores mucho más altos de 10, y dicho sea de paso, la sensación de frío no tiene que ser 10, mucho más alto de 10, ya es Sí, frío. claro, puede ser, claro. En el Igual, extremo, ajá, en el extremo izquierdo voy a encontrar otra franja amarilla y otra roja, ¿verdad? sí, claro, si nos vamos hacia el extremo izquierdo, igual hacia arriba, muy alto, también voy a tener problemas. Porque entonces Correcto. la temperatura va a subir y también voy a tener afectación al cuerpo humano. Bueno, ya De acuerdo. otra vez nos volvimos a pasar. Bueno, vamos a parar aquí en esta diapositiva
Vamos a parar en este punto y el próximo lunes vamos a continuar y vamos a volver aquí sobre la sensación térmica, ¿sí? Y vamos a mirar a ver cómo empezamos a amarrar ya los conceptos finales antes de empezar a mirar la carta psicométrica, ¿sí? Muy bien, excelente. Feliz fin de semana para ¿Alguna ustedes. inquietud? No se me vaya todavía. Les quito un medio minuto, un minuto. ¿Aprendimos algo hoy o no aprendimos nada hoy? Me voy a ir triste porque nadie aprendió nada. Sí, señor, sí aprendimos. Diferencia entre área y ¿Qué superficie, aprendimos? varias cosas. Bueno, bueno, interesante. ¿Qué aprendimos? Otra cosa aprendimos. Nicolás, Oscar, Pamela, ¿aprendimos algo? David, Nos- sí, en realidad, vamos a ver, son muchos conceptos en realidad y, por ejemplo, este último está muy interesante, digamos, cómo varía la sensación de temperatura, ¿verdad? Con respecto a la, por ejemplo, la velocidad del viento y ajá, también a la propia humedad en el ambiente, ¿verdad? ok, perfecto. Bueno, les agradezco. Me encantó tenerlos aquí, me encantó verlos, escucharlos participar también. Les agradezco mucho. Éxitos, maravillosos días este fin de semana, ustedes con sus familias, sus trabajos y todo, y con el favor de Dios nos encontramos el próximo lunes nuevamente a continuar nuestra tarea. Profe, feliz Claro fin que de sí, semana. muchas Felicidades gracias, a ustedes. Carlos. Hasta luego. Bueno, que Muchas estén muy gracias, bien. profesor. Muchas Hasta Gracias. luego. gracias. Alia, Dalia está por ahí. Sí, ingeniero, aquí Oh, estoy. ya Listo, me ingeniero, ya perdió, no cierro la sesión. o ya se me durmió. Oiga, China, ya salió.